Primer tema, primera conferencia, creando una cultura emprendedora. Y ahora sí, le damos formalmente la bienvenida a quien es presidente de la Fundación Argentina Emprendedora, Andy Freire. Bienvenido. Gracias. Y como las disertaciones estarán presentadas por funcionarios o periodistas de la Argentina, le damos también la bienvenida para que haga esta primera presentación a quien es director general de emprendedores del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Mariano Mayer. Mariano. ¿Querés presentarlo desde aquí o con el...? Venga, adelante. Uso este, perfecto. Bueno, un placer para mí estar acá. ¿Está la presentación? Perdón. Ahí atrás. Voy a ser breve porque estamos con poco tiempo, poco atrasados, así no demoramos al resto. Estoy a cargo del programa Buenos Aires Emprende desde hace 2 años, que es parte del plan de innovación de la ciudad que se llama Buenos Aires Evoluciona y que comenzó fundamentalmente a partir de una pregunta sobre el futuro, que es como si estamos preparados como ciudad para el futuro o no, y si está preparada la gente. Y el futuro no fue como esperábamos, ¿no? Sino que fue otra cosa. El futuro hoy, y va a ser más todavía, tiene que ver con la inteligencia artificial, con la robótica, con la impresión 3D, estas tecnologías exponenciales que de alguna forma desafían nuestra capacidad de asombro día a día y que amenazan con cambiar para bien y para mal en algunas cosas nuestras vidas, la industria y el comercio. Eso es una gran oportunidad, una gran oportunidad para países como el nuestro de lograr volver a ser un país del primer mundo si le ponemos el foco a la innovación y al talento de las personas, como hizo Israel en su momento, como hizo Corea del Sur. Pero también esto nos plantea grandes desafíos. En primer lugar, porque hoy vive ya más gente en ciudades que lo que vive en el campo y es una tendencia que va a seguir incrementándose, sobre todo en Latinoamérica, con problemas que ello trae. También tenemos que resolver problemas de nuestros modelos productivos, huella de carbono, huella hídrica, el uso racional de los suelos, la sustentabilidad. Pero fundamentalmente en donde ya está impactando el futuro y las tecnologías exponenciales es en el mundo del trabajo. Si estas proyecciones son ciertas, el famoso informe de Oxford, casi un 50% de los trabajos va a ser reemplazado por máquinas, va a ser automatizado. Este informe en IDEA, hace 10 días, se presentó la versión hecha para la Argentina, que da incluso un poquito peor. Entonces, eso no solo está llevando a un problema de profesiones, sino también un problema de equidad. El Piketty metió el dedo en la llaga, para algunos es serio, para algunos es poco serio Piketty, pero lo cierto es que todavía tenemos por resolver un gran tema en Latinoamérica, que es el de la equidad, que pareciera ser que si no hacemos algunos cambios va a ser cada vez peor. Entonces, ¿cuál es el plan frente a ese panorama? Bueno, ponerle el foco a los emprendedores, ¿no? Para lo cual necesitamos un ecosistema emprendedor lo más vibrante y robusto posible, con los distintos actores. Y en eso estamos. En la ciudad empezamos hace 2 años con un nuevo plan, para lo cual viajamos y nos reunimos con los principales especialistas en estos temas de los principales países y ciudades del mundo. En primer lugar Israel, por supuesto Silicon Valley, pero después de todo el resto de las ciudades, Corea también, para intentar hacer un plan, no copiando, pero sí adaptando a la ciudad de Buenos Aires el mejor plan posible, para prepararnos para el futuro. Y en eso estamos, es una pruebita piloto, la verdad es que todavía nos falta mucho camino por recorrer, nos ha ido más o menos bien, ganamos este año el premio a la mejor ciudad del mundo, la ciudad más emprendedora por la Fundación Kaufman, pero todavía falta mucho por hacer y sobre todo además nos encantaría y ojalá que se nos dé de poder llevar un plan mucho más ambicioso a todo el país, que también le haría, y que esto se transforme en una política de Estado, además. Deseo que por supuesto compartimos con Andy. Hoy, si han leído el diario tempranito, habrán visto que hay un artículo que escribió con un libro que trata justamente al respecto.
para ser muy breve sobre cuáles son los temas que estamos trabajando, voy a mencionar solo uno, que es el de capital humano. Nos parece que el emprendedorismo en este contexto tiene mucho para decir. Emprendedor no solo entendiendo como el chico cool de Palermo que hace aplicaciones o el millonario, sino el emprendedor entendido como el agente de cambio, ¿no? Como el que busca transformar la realidad, que busca crear valor para los demás en donde le toca estar y que ese valor puede ser económico, puede ser ambiental o puede ser social e idealmente puede ser los tres, ¿no? Por eso creemos que nuestros abuelos o bisabuelos fueron realmente emprendedores. Es una cuestión de actitud, en definitiva. Y como actitudinal se puede aprender. Es decir, en mi opinión y de todo el equipo, terminamos con esa discusión sobre si emprendedor se hace o se nace. Se puede ser más o menos creativo, pero todos podemos ser emprendedores. Esa es una buena noticia. La mala noticia es que, salvo honrosas excepciones, nuestro sistema educativo formal todavía está muy atrasado y no está incluyendo estos contenidos en la currícula. ¿Cuáles contenidos? Sí, ¿cuáles las herramientas para desenvolverse en el mundo del trabajo del futuro? En primer lugar, las habilidades blandas, socioemocionales o no cognitivas, resiliencia, liderazgo, empatía, trabajo en equipo, el fracaso como parte del proceso, todos temas de los cuales les va a hablar Andy después. Y metodologías ágiles para desarrollar proyectos, ¿no? Lean Startup, Design Thinking, etc. Eso estamos de a poco empezando a incluirlo en la currícula de las escuelas secundarias en la ciudad, pero además tenemos un montón de gente que ya pasó por el sistema educativo o que se cayó del sistema educativo. Y con ellos estamos trabajando con la educación no formal a través de la Academia Buenos Aires Emprende, que tiene una versión presencial en toda la ciudad y una versión online en todo el país y de hecho se está usando en toda Latinoamérica. Pero además estamos yendo a los barrios también, porque si esto es para todos de verdad. Empezamos en la Villa 1114 y en la 2124 y queremos ir a todo el resto de los barrios de la ciudad. Ese es un tema, ese es el único tema que me gustaría comentarles del plan. Hay muchos otros, estamos trabajando financiamiento, estamos trabajando territorio creativo, espacio de coworking. Pero ahora me gustaría presentarles a Andy porque dentro de ese rol de desarrollar un ecosistema emprendedor lo más fuerte posible está cumpliendo un rol importantísimo. En primer lugar, por supuesto, como emprendedor y como emprendedor exitoso y serial. Empezó con OfficeNet, después está con Quasar, de los cuales ya han salido varios proyectos exitosos como Restaurando, como Trocafone. Además participa, Andy ha participado en la Fundación Endeavor como su presidente. Después de cumplir su ciclo en la Fundación Endeavor armó su propia fundación que se llama Argentina Emprende. Y últimamente, y con mucho éxito, Andy está participando como divulgador de la cultura emprendedora en programas de televisión, en programas de radio, lo cual es fundamental, porque lamentablemente todavía en Argentina se sigue viendo el emprendedorismo como un nicho, y es importantísimo que la cultura permee a todo el resto de la sociedad, ¿no? Si seguimos siendo los mismos en los eventos, que nos juntamos y nos vemos la cara, no vamos a cambiar el país y no vamos a lograr generar una gran cultura emprendedora. Por eso es tan importante lo que está haciendo Andy en diversos programas de radio, programas de televisión, con sus libros, con lo cual para mí es un placer presentarlo y dejarlos con él, así les cuenta un poco algunas de las cosas que está haciendo. Así que bueno, muchísimas gracias. Gracias. Bueno, la verdad que para mí es un honor estar acá, porque siempre tuve el sueño frustrado de hacer stand-up y hoy llegó mi oportunidad. En realidad pedí que no usemos la presentación porque tengo un show de tap que voy a hacer. No, es un orgullo para mí estar acá, es un orgullo que me haya presentado Mariano. Creo que Mariano sos la persona que, por lo menos que yo sepa, que más ha hecho desde lo público por promover la actividad emprendedora en la Argentina. Y conozco a muchos, así que no es que sos el mejor de los que conozco y no conozco a otros. Conozco a la mayoría y creo que el trabajo que has hecho en 2 años es impresionante y hay mucho más por hacer. Así que gracias por presentarme, es un honor. Y lo que voy a hacer cuando aparezca la presentación es tratar de invitarlos a reflexionar sobre... O sea, no voy a hablar de cómo armar un proyecto emprendedor. Me parece que algunos de ustedes por ahí no saben todavía si quieren emprender, otros de ustedes ya están emprendiendo y es muy difícil hablarle a todos cuando están en etapas tan distintas de su proceso de evolución respecto a decidir emprender. Lo que decidí en cambio fue hablar más de cómo aprender a pensar como emprendedor, cómo aprender a vivir una cultura más emprendedora en nuestras vidas y eso puede ir hasta
el mundo de las organizaciones y las empresas en las que uno está, sea que uno es empleado o que uno es el presidente y dueño, a la familia, donde yo también creo que uno puede llevar una vida más emprendedora al contexto de la familia, y con uno mismo. Entonces, desde ese lugar es que vengo a contarles algunas experiencias, algunas reflexiones, más que nada para que les sirvan a ustedes. Como decía Mariano, yo empecé a emprender de relativa baja edad, tenía 24, acá está la foto, dejé mi vida corporativa en Procter para empezar a trabajar en OfficeNet, esta compañía que armamos con Santiago, mi amigo y socio. Como ven, acá estábamos con una cara de cancheros total, sintiendo que nos comíamos el mundo. Acá estábamos con nuestra única empleada, pero con una foto que medio que te decía, bueno, mira, todos los otros 200 empleados están atrás de esa pared, pasa que no se ve. Pero también delata la edad, miren el monitor, y esas eran las bandejas donde poníamos los rollitos de papel de fax con los pedidos que llegaban por máquinas de fax. Y acá estábamos en el depósito en Barracas con una gotera ahí y con material de oficina tratando de ver de qué se trataba. Y la verdad es que la razón por la que digamos, muestro esta foto es porque yo creo que no hay nada tan lindo como ser dueño de tu propio destino. La gente que emprende porque quiere ganar mucha plata, en general no le va bien. De hecho, está demostrado que el 90% de la gente que emprendió le fue bien. Su variable número 1 de motivación es la sensación de independencia. Entonces, creo que hay ciertos valores y ciertos atributos de aquellos que deciden emprender que tienen que ver con cómo enfrentan la vida, cómo actúan en su día a día. Y en ese espíritu es que yo lo que voy a hacer es plantearles dilemas. ¿Está bien? Me como la manzana, me como la torta de chocolate. ¿Cuál me como? ¿Por qué? ¿Cuál elijo? Y lo que quiero invitarlos a hacer es a que elijan de estos 4 dilemas que les voy a presentar, el dilema en el que son el peor de los 4. O sea, si creen que son malísimos en los 4, charlemos, tengo un psicólogo para recomendar. Si creen que son buenísimos en los 4, también tengo un psicólogo para recomendar. La invitación es a que vean cuál de estas 4 dicen, ¿sabes qué? En esa, la verdad que podría mejorar algo, podría elaborar un poco el tema y me lo llevo conmigo. Y muestro la imagen de una cadena porque digamos, los que estudian ingeniería esto lo van a entender y los otros creo que también, pero si vos a una cadena le haces el eslabón más débil, más fuerte, la cadena es más fuerte. Ahora, si vos en una cadena fortaleces cualquier eslabón que no sea tu eslabón más débil, la cadena es igual de fuerte que antes. Entonces, fortalecer los eslabones menos fuertes de tu cadena no te hace mejor. La cadena tiene la misma fuerza que antes. Entonces, por eso yo la invitación que siempre hago es agarrar el peor. Y si me dicen, no, pero 2 o 3, ¿qué pasa si hay 3? No, elegí uno. Y la verdad que si laburan uno, esta charla ya tuvo sentido. Fue una buena media hora invertida. Así que esa es la invitación. ¿Estamos ok? ¿Sí? ¿Aceptan el desafío? ¿Sí? Bueno. No me tienen que contar cuál es ni nada. El primero tiene que ver con pensar en grande o en un mundo de escasez. Yo participé de un ejercicio que para mí fue sumamente interesante, que era un ejercicio de negociación, donde había, vamos a hacerlo simple, ustedes de acá para allá eran dueños de un pedazo de tierra que querían vender y ese pedazo de tierra lo habían comprado a $50 el metro. Y les daban un caso, típico caso de la Escuela Argentina de Negocios, donde te dicen, bueno, te damos un caso para prepararte para una negociación, el típico curso de negociación, pero lo interesante no es lo que parecía que iba a ser el curso de negociación, porque te daban el caso de que habías comprado $50 el metro que tenías que vender, que si vendías, lo más probable es que valía $100 el metro, pero que podía llegar a $1000 el metro, entonces no estaba muy claro cuál era el precio de mercado, y la otra mitad, que eran los de ustedes para allá, eran los compradores que querían comprar ese pedazo de tierra y que también sabían que había comprado 50, también sabía que hoy valía 100, pero que podía llegar hasta 1000. Lo que ocurrían eran miles de negociaciones simultáneas, no era tipo lucha medieval que iban 200 vendedores y 200 compradores y se aniquilaban, sino que eran reuniones de a 2. Eran vos te juntabas con vos y se juntaban y negociaban y anotaban en un papelito, hemos llegado a un acuerdo, hemos firmado y hemos comprado a tantos dólares el metro. Así funcionaba. Lo interesante no era el resultado de la negociación, ni era cuán bien negociaba cada uno. Lo único interesante del ejercicio, y que es lo que les quiero transmitir como reflexión, es que antes de entrar a la negociación te hacían 2 preguntas. La primera pregunta era, ¿te querés poner un objetivo o no? Entonces vos decías, sí, no. Muy simple.
El solo hecho de ponerte un objetivo antes de entrar a la negociación generaba resultados entre 40 y 50% mejores que no ponerte un objetivo. O sea, parece ridículo, es como, ¿viste? Estaban los más bohemios que decían yo voy, veo qué onda, tomo el feeling en la negociación, una onda más el bolsón, digamos, una onda más así, y había otros que decían, no, yo quiero ponerme un objetivo. Para mí es importante entrar con una expectativa de qué es lo que yo creo que puedo lograr. El solo hecho de ponerte el objetivo hacía que, en el caso de los vendedores, vendían mucho más caro, en el caso de los compradores, compraban mucho más barato. Y esto se hizo más de 10.000 veces, siempre con el mismo resultado. La segunda conclusión interesante era que el impacto de la ambición del objetivo en el resultado era directa. O sea, el que quería vender a 100, vendía a 95, 105, el que quería vender a 1000, vendía a 900, 950, y el que quería comprar a 80, compraba 80, 75, el que quería comprar a 500, compraba a 450, para resumirlo. O sea, en el fondo lo que esto demostraba es el impacto que tiene la manera en que nosotros concebimos nuestro nivel de ambición en el impacto de lo que después logramos como resultado. Esto no te garantiza éxito, te quiero aclarar, no es que pero te define, el punto que yo quiero hacer es qué pocas veces nos damos cuenta de cómo nosotros somos la misma limitante para nuestra propia capacidad de imaginarnos algo como posible. Cuando yo empecé OfficeNet, esa compañía que les mostré ahí, la compañía más grande de material de oficina, que no era muy lejos de acá, llamada Librería del Profesional, facturaba $10 millones al año. Y nosotros con Santiago, muy irreverentes, 24 años, así medio que nos comíamos el mundo, dijimos vamos a armar una compañía de $50 millones. ¿Por qué? Porque sí, porque los números de mercado, de participación de mercado nos daban para eso. Íbamos a ver a los proveedores, a 3M, el que vende el Post-it y Cinta-Scotch, y al bolígrafo Bic, y los íbamos a ver y les contábamos nuestro proyecto. Y nos decían, ¿y ustedes cuánto van a facturar? Y les decíamos $50 millones. Y se nos mataban de risa, nos decían, nene, mirá, muy bien, tu Excel puede decir eso, pero déjame que te cuente, el más grande se llama Librería del Profesional, factura 10. Nosotros decíamos, vamos a facturar $50 millones, nos vamos a comer el mundo, somos buenísimos, no sé qué, teníamos así pocos problemas de autoestima, como ven. Entonces, empezamos la compañía y la verdad es que pasado un cierto tiempo facturábamos $50 millones. Y la razón por la que se los cuento no es para decirles, miren qué maestro que soy, sino todo lo contrario. Cuando conocí al fundador de Staples, que es la compañía número 1 del mundo, que tratamos de conseguir una reunión vía Endeavor, y un día nos dijeron, Tom Stenberg los espera en una reunión en Boston, en tal sala, de tal lugar. Imagínate una cosa, es como que te llame, no sé, juegas al fútbol y te dicen Messi quiere reunirse con vos, ¿viste? Era como el sueño cumplido. Entonces nos sentamos con Santiago y dijimos, bueno, ¿cómo hacemos para que sea impactante la reunión? Entonces lo que pensamos fue, el secreto va a ser cuando nos pregunte cuánto facturamos, le vamos a decir $50 millones, el tipo se va a desmayar, básicamente, y no lo va a poder creer. Entonces practicábamos, yo de hecho casi que practicaba delante del espejo, ¿viste? Tipo $50 millones, así distintas tonalidades posibles para decir eso. Llegamos a la reunión, nos reunimos, empezamos a hablar, cuéntenme un poco la cultura de Latinoamérica, cómo es, no estoy muy familiarizado, ¿viste? Bueno, te cuento. ¿Cómo son distintos los brasileños de los argentinos? Bueno, te cuento. Bueno, ¿y cómo funciona el sistema de franquicia? Bueno, te cuento. Y no preguntaba nada, ¿viste? Entonces yo estaba, se la tiro, no espero, no, se la tiro, no espero, hasta que al final digo, bueno, espero, me la tiene que preguntar. Entonces en un momento me mira y me dice una cosa, ¿cuánto facturás? Digo, la clavo en el ángulo. Entonces lo miro y le digo, $50 millones. Tipo, ni parpadea, se agarra un sanguchito, sigue comiendo. Me dice, bueno. Entonces lo miro de vuelta y le digo, Tom, $50 millones. Así, tipo como una frase, me parece que no escuchaste bien, Tom, con todo respeto. Y él, nada, no dice nada. Entonces en un momento lo miro y le digo, perdóname, Tom, ¿y vos cuánto facturás? Y me dice, $10.000 millones. Y yo salgo de la reunión y lo miro a Santi y le digo, ¿te das cuenta que tenemos mentalidad de mosquito? Le digo, no puede ser. Después, obviamente, uno se empieza a contar historias. Bueno, yo empecé a emprender en Argentina, él empezó en Boston, anda a emprender en Argentina, toma, a ver si se armas una compañía. Bueno, uno empieza a contarse historias. Pero la verdad es que hay una compañía, por ejemplo, que se llama W.B. Mason, que está en Boston, que está hace 20 años y factura $5 millones. Y empezó más o menos igual que yo y sigue facturando $5 millones. Con lo cual, estar en Boston no te hace una compañía de $10.000 millones, porque hay una que factura 5. Y Tom Stenberg cuando la empezó dijo, voy a revolucionar la industria de material de oficina en el mundo, y lo hizo. Entonces,
todo es una cuestión relativa. Yo no estoy diciendo que más es mejor y que uno tiene que ambicionar el infinito porque si no, no estás viviendo la vida con intensidad. Hay gente que me dice, mira, buenísima tu charla, todo, pero es que este dilema a mí no me va porque yo estoy feliz, quiero trabajar 4 horas por día, me alcanza, tengo el remis y estoy fenómeno. ¿Viste? Y listo. Bueno, y le digo, perfecto. Lo único que yo quiero decir es darnos cuenta de que es el proceso de una decisión consciente y no de nuestra propia incapacidad de pensar más en grande, lo que no nos está permitiendo conseguir resultados mejores de los que queremos. Yo siempre el ejercicio con el que pincho a todo el mundo cuando doy charlas en empresa, por ejemplo, es ¿qué pasaría si en vez de 3 vendedores tuvieras 30? ¿Qué pasaría si en vez de una línea de producción tuvieras 10? Le agrego un 0 al final a todo lo que tienen. Le digo, contame cuál es la variable crítica de tu negocio. Ventas. ¿Cuántos vendedores tenés? 4. Bueno, suponete en vez de 4, 40. Me dice, no, estás loco, 40, no, nunca. Le digo, estoy seguro que nunca te sentaste a pensar en la posibilidad de tener 40. Jamás. No, obvio que no. Le digo, bueno, yo no te digo que contrates 36 empleados más. Lo que te digo es que hagas el ejercicio mental de qué pasaría si tuvieras 40. Y después elegí tener de 4, 6. Lo que quieras. Pero ese ejercicio es un ejercicio que los invito a que piensen, esta idea de mundo de abundancia versus mundo de escasez, porque a veces la abundancia viene de empezar a pensar que la abundancia es posible. Así que ese es el primer dilema que les quería dejar. El segundo tiene que ver con algo que yo llamo inocente o poderoso, que es cómo nos contamos las historias a nosotros de las cosas que nos pasan. O sea, cómo verbalizamos las cosas que nos pasan y cómo la verbalización refleja una manera de pensar que te pone en un lugar de inocencia o de poder. Por eso lo llamo inocente o poderoso. Y la manera más fácil de ilustrarlo es reunión 9 de la mañana en el centro. Tenés que llegar a una reunión en la oficina 9 de la mañana y llegás 9 y cuarto. ¿Está bien? 9 de la mañana, suele pasar, alguna vez les pasó, seguro no a ustedes, sino a todos los que trabajan con ustedes. Ustedes siempre llegan en horario. Bueno, llegás 9 y cuarto, te pregunto, ¿qué pasó? ¿Por qué llegaste tarde? Contame, ¿por qué llegaste tarde? ¿Qué es lo que todo el mundo responde? Ahí lo vieron, el tráfico. Todo el mundo dice el tráfico. ¿Está bien? No fui yo, fueron los otros 900 autos que iban al mismo tiempo en la misma calle y que me hicieron que yo llegue tarde. Ahora, hay otra parte de la explicación. ¿Cuál es la otra parte de la explicación? Salí tarde. ¿Están de acuerdo? O sea, es más, si hacemos así un salto matemático de física cuántica, diríamos, es una función de 2 variables. Una es la hora de salida y otra es la cantidad de tráfico que había. Y las 2 juntas generan el resultado de llegar 9 y cuarto. Si salía 2 horas antes, dado el tráfico, llegaba 2 horas antes, con el mismo tráfico. Si no había tráfico, también llegaba en horario, aunque salía en el mismo horario. Entonces las 2 cosas juntas son las que me hacen llegar tarde. Ahora, lo interesante es dónde ponemos el foco cuando contamos las cosas. Porque la realidad es que decimos, llegué tarde porque había mucho tráfico y el otro piensa, sí, saliste tarde, seguro te quedaste durmiendo 15 minutos más, está todo bien, no pasa nada. Pero en el fondo, lo que hacemos es decimos, llegué tarde por el tráfico, porque eso nos hace inocentes y el costo de la inocencia es la impotencia. Cuando yo hablo en tercera persona, echándole la culpa a cosas que están afuera de mi control, lo que estoy haciendo es dejar de estar en el centro de la escena para ganar inocencia, pagando el costo de la impotencia, porque si el poder es de los otros autos, yo no lo puedo controlar. Y esto es algo que aprendemos de muy chicos. O sea, yo tengo 4 hijos que para mí son un laboratorio viviente para todas estas charlas, que es, ¿qué le pasó a la leche? Se cayó. Entonces vino corriendo y se tiró. Sí. ¿Qué pasó con el buzo? Se quedó en la escuela. Digo, ok, no se te ocurrió invitarlo a meterse en la mochila antes de venir a casa. No, se quedó en la escuela, perfecto. Decimos, me saqué un 10, decimos, la maestra me bochó. O sea, la culpa es de la maestra que me bochó. Inclusive traten de decir, me saqué un 1, me puso un 10. Ningún chico dice me puso un 10, ni me saqué un 1. Dice, me saqué un 10, me puso un 1. ¿Está bien? Entonces, las cosas malas las hacen los otros, las cosas buenas las hago yo. Pero cuando vamos creciendo, después decimos, es muy difícil con esta macroeconomía poder planificar, en vez de decir, nosotros no hemos podido todavía desarrollar la capacidad de planificar dado el contexto. Decimos, los clientes son impredecibles, en vez de decir, no hemos todavía desarrollado la capacidad de entender a nuestros clientes con suficiente claridad como para darles algo que les dé valor. Suena mucho más largo, ¿no? Parece como que, la verdad es que sí, estos clientes son un quilombo, más fácil, digamos. Pero la realidad es que los clientes son clientes. La pregunta es, ¿qué haces vos con eso? Entonces, cuando hablas en tercera persona, lo que genera es muchísima resignación y resentimiento.
y te pone afuera de la escena en vez de ponerte en el centro de la escena. Y lo que te hace es te pone un rol de víctima de lo que está pasando en vez de ponerte un rol de protagonista de lo que está pasando. Entonces, ese es el tipo de segunda reflexión que yo quería traer, que es esta cuestión de dónde te pones en la historia. ¿Te pones en lugar de poder o te pones en lugar de víctima? Y el ponerte en lugar de poder básicamente es verte como parte del problema para verte como parte de la solución. Esta es la frase que le digo a mi esposa cuando nos peleamos y me dice, no me vengas con la charlita a casa. ¿Está bien? Cuando me dice Carol, le digo, si no te ves como parte del problema, mi amor, no te vas a ver como parte de la solución. Pruébenlo, no es efectivo. Pruébenlo, pero no es efectivo. Pero es una reflexión importante, que es en qué cosas de la vida ustedes sienten que la manera en que se cuentan las historias los pone afuera de la escena. Y qué desempoderante es eso. Y la palabra responsabilidad, si la partís al medio, es responsabilidad, que es la habilidad para responder. Por eso se llama responsabilidad. Es la habilidad para responder. No sos culpable de las cosas que pasan, sino que sos responsable frente a las cosas que pasan. Entonces, básicamente, vos no sos culpable de que te tocaron 3 cuatros en el truco, pero sí sos hábil para responder, si te haces responsable, frente a las 3 cartas que te tocaron. Entonces, esa es la distinción y me parece que es el segundo punto que les quería dejar. El tercer punto tiene que ver con trabajo en equipo y héroes. Hay mucho mito en el mundo emprendedor de que los héroes, de que hay grandes héroes, que vos ves Microsoft, Bill Gates, ves Apple, decís Steve Jobs, ves, no sé. Y la verdad es que la historia ha demostrado que eso no es así, que la verdad que el secreto es la construcción de equipos. De hecho, Apple está espectacular y Steve Jobs no está, Microsoft está espectacular y Bill Gates no está, y todo el mundo hubiera dicho, no, se fueron, ahora la compañía desaparece de la faz de la Tierra. No, no desaparece. Entonces, cuando vos constituís equipos y una mentalidad de equipo, las cosas pueden fluir y generás verdadero valor. El problema es que construir equipos de verdad no es tan fácil. Y se los voy a ilustrar con una metáfora futbolística, donde, para simplificar el modelo, vamos a asumir que tenemos los atacantes y la defensa. Vamos a suponer que, para hacerlo más fácil, sacamos el mediocampo, tenés a Messi y a Barovero acá, para elegir así un arquero al azar y no le elegimos del glorioso River Plate. Entonces tenés a Barovero y tenés a Messi. Si vos tuvieras que definir una variable que define el éxito del ataque, ¿cuál dirías que es? De Messi. ¿Por qué es bueno Messi? Hace goles. Acá lo dijeron, hace goles. ¿Está bien? Entonces, ¿cuántos goles hace por partido, por hora, por liga, por campeonato, por esto, por lo otro? Ahora, si sos el defensor, la pregunta es, ¿por qué es bueno un defensor? Podríamos decir, porque no le meten goles. Uno podría decir, no, bueno, porque atajó goles, ¿cuántos penales atajó? ¿Cuántos tiros al arco desvió? Vamos a hacerlo simple, ¿cuántos goles te metieron por partido, por campeonato? Es una manera de decir, esta defensa es buena o es mala. ¿La simplificamos? ¿Está bien? Bueno, ahora vamos a jugar 3 partidos. El primer partido lo perdemos 5-4, el segundo partido lo empatamos 0-0 y el tercer partido lo ganamos 2-1. Si vos sos ataque, ¿cuál elegís? En el primero, ¿cuántos goles metí? En el segundo, en el tercero, 2. Y si sos defensa, en el primero, ¿cuántos te metieron? 5. En el segundo y en el tercero, 1. Entonces, esto que parece un ejercicio pavo, y lo es, en el fondo es extremadamente profundo, que es, vos elegís la variable que optimiza tu sistema o elegís la variable que optimiza el sistema global. Perfectamente Messi podría decir, perdón, yo metí 4 goles. Después lo que pasó en la defensa, no me echen la culpa a mí, no es mi rol, yo metí 4 goles, yo elijo el primer resultado. La defensa podría decir, yo elijo el segundo, no me metió ningún gol. Ahora, estamos todos de acuerdo que lo mejor para el equipo es ganar 2-1. Hasta ahí estamos todos cuerdos, ¿no? Por ahí nadie me disputa eso. Entonces, esta dinámica y esta tensión entre la dimensión individual y la colectiva se da todo el tiempo en las organizaciones, en los equipos, en los amigos, en todo. Que es cuando nos sentamos a decir, ¿cuán comprometido estoy con ser parte de un equipo? Se mide con cuán comprometido estoy con suboptimizar mi agenda individual para optimizar la agenda más grande. Y el gran problema es que muchas veces la optimización individual lo que lleva es a la estupidez colectiva. Entonces, todos optimizamos nuestra agenda y lo que generamos es la estupidez colectiva.
Y la única manera de optimizar el sistema es estar dispuesto a suboptimizar el subsistema. Y eso es parte del desafío. Y eso requiere una cierta actitud y mentalidad emprendedora, que es decir, vamos por algo tan grande que la verdad es que no me importa mi agenda individual. Lo que estoy es tratando de construir algo mucho más grande que mi agenda individual. Cuando uno hace eso, uno está pensando y actuando en equipo. Y ese es parte del desafío. Les cuento una anécdota cortita. Después de que Staples compró OfficeNet, yo empecé una compañía de trabajo de consultoría, de promover cultura emprendedora en Estados Unidos. Me asocié con una persona que vivía allá, en Boulder, Colorado, y cuando armamos el plan, dijimos, yo dije voy a conseguir inversores y presupuestamos más o menos 100 de sueldo entre él y yo. O sea, básicamente dijimos, bueno, entre los dos vamos a ganar 100. Nunca nos sentamos a ver cómo lo dividíamos, pero era obvio que era 50 y 50. Pusimos 100 entre los dos y fuimos a conseguir inversores. Cuando yo fui a conseguir inversores y los conseguimos, entra la plata, le digo, bueno, tenemos que asignarnos un sueldo 50 y 50. Y él me dice, mira, tengo un problema, que te lo quería plantear. Me dice que yo tengo una ex esposa que me ganó un juicio por alimentos y yo le tengo que pagar 10 de esos 100 a mi ex esposa. Por lo tanto, lo que te propongo es de los 100, le damos 10 a ella, quedan 90, 45 y 45, dividimos miti y los dos cobramos lo mismo, me dice. Entonces, yo le respondo, me reí igual que ustedes, de la misma forma, lo miro y primero le digo, ¿me estás jodiendo? Me dice, no te estoy jodiendo, te lo digo en serio, cobramos los dos lo mismo. A lo cual le respondo, ¿qué culpa tengo yo de no tener una ex esposa? A lo cual me responde, no tenés ninguna culpa, pero me parece que lo justo es que cobremos los dos lo mismo, neto de ex esposas. Entonces, yo le respondo a eso, esto es una estafa, la verdad que me engañaste, vamos a devolverle la plata a los inversores y esto se acabó acá. Y fue él el que tuvo la sabiduría y me dice, mira, yo te propongo algo. Me dice, empezamos a pensar como equipo. Entonces, si el negocio le va bien, el primero que sube y en vez de 45 gana 55 sos vos. Si el negocio le va mal, en 3 meses el primero que baja de 45 a 35 soy yo. Si a fin de año hay utilidades, el primero que cobra los 10 que faltan sos vos. Entonces te propongo hacer eso, que es una manera de pensar en el objetivo global en vez de estar pensando en la agenda individual. ¿Eso para vos es aceptable? Yo estaba recontra enojado, ya ni lo escuchaba hasta que dije, para mí era un juego de suma cero, era si yo me llevaba un peso más, él llevaba un peso menos, no había mucha discusión, era cómo se debían 100. Para mí era un juego muy simple. Y él me demostró que no. Y le dije, no, está bien, hagámoslo así. Terminamos los dos cobrando lo mismo. A los 3 meses cobrábamos lo mismo los dos, había sido una anécdota eso. Entonces, esto lo quiero ilustrar como ejemplo de que es difícil pensar en equipo, que todo el tiempo tenemos esa tensión y que la pregunta es cómo uno realmente lo puede lograr. Y eso es una pregunta para que cada uno de ustedes se lleve, si creen que ahí está el mayor valor en el que pueden trabajar, que es esta idea de cómo generar una cultura de equipo en serio. La tensión básicamente es entre la parte y el todo, como decía, ¿no? Cómo suboptimizo la agenda individual para generar una agenda colectiva. El cuarto tiene que ver con aprendí versus sabelo todo, y lo voy a recorrer relativamente corto. Tiene que ver con cómo aprendemos a aprender. Dicho de otra manera, cómo nos conectamos con el proceso de aprendizaje y cómo aprendemos a declararnos ignorantes y cuánto aceptamos el no saber. Dicho de otra manera, todos tenemos una zona de confort en nuestra vida, tenemos una zona de pánico, que es a donde no queremos entrar. Zona de confort es lo que te sale de taquito, zona de pánico es no me metas ahí por favor porque no voy a poder salir. Y en el medio tenemos la zona de tensión, que son las cosas de las cuales podemos salir y volver y aprender. Y es donde aprendemos, es en la zona de tensión, porque estamos fuera de nuestra zona de confort, en donde en general no se aprende, sin entrar en nuestra zona de pánico, porque si no nos cegamos y no podemos ver lo que nos pasa. El aprendiz es alguien que tiene una zona de tensión suficientemente amplia como para disfrutar salir de su zona de confort sin entrar en su zona de pánico. Y el sabelotodo tiene una zona de tensión muy chiquita. En cuanto sale de su zona de confort, entra en su zona de pánico. Entonces, la pregunta para ustedes es, ¿en qué áreas de la vida cotidiana ustedes sienten que no se declaran principiantes e ignorantes y que más bien lo que hacen es negar la realidad? Einstein decía que la locura es hacer 2 veces lo mismo esperando un resultado distinto. Y la pregunta es, ¿cómo nos conectamos, cómo cada uno de ustedes se conecta con la voluntad de decir, che, esto lo hice 4 veces y la verdad
es que siempre me pasó lo mismo. ¿No será que hay algo que tengo que aprender que no sé? ¿No será que hay algo, sobre todo está pasando con la innovación y la tecnología? Muchos se asustan y dicen, no, esta innovación, la tecnología es para la próxima generación, o no, para mi empresa no hace falta, o no, para mi empresa tal cosa. Y yo lo que les digo es, mirá, créeme que esto es algo que es central y que es una tsunami que se viene y que la tenés que parar con la mano. Entonces, mejor agarrate la tabla de surf y fíjate cómo vas a salir a surfear la ola, porque la ola viene. Bueno, eso pasa en un montón de dimensiones de la vida y la pregunta es cómo cada uno de nosotros enfrentamos el proceso de aprendizaje. El aprendizaje básicamente tiene 4 etapas. La primera es la ceguera, que es cuando no veo lo que no veo. La segunda es el declararte principiante, que es o el declararte ignorante, en realidad es el segundo paso, que es cuando aceptás que no sabes algo como punto de partida para aprenderlo. Después sos principiante y después sos maestro. Esas son las 4 etapas de cualquier proceso de aprendizaje. El gran problema es cómo uno pasa de la ceguera a la ignorancia, que es el reconocimiento de lo que uno no sabe. La pregunta a ustedes es, ¿en qué áreas ustedes pretenden saber lo que en realidad no saben y qué capacidad tienen para reconocerlo? El último, que en realidad es un 4 bis o 4', tiene que ver con la búsqueda de un propósito, y creo que es el que pone todos los otros juntos, que es, yo lo llamo el qué versus el para qué. Y a mí este tema es el que, por lo menos, el que más me apasiona, porque tiene que ver con cómo te conectás con un propósito en las cosas que haces. Mi visión es que todos los emprendedores que les ha ido bien, como les decía antes, no lo hicieron porque querían ganar mucha plata, lo hicieron porque se querían conectar con un propósito más profundo en lo que estaban haciendo. Querían revolucionar la industria de material de oficina. No querían vender 10.000 millones de dólares. Vender 10.000 millones de dólares fue la consecuencia de revolucionar la industria de material de oficina. Entonces, la manera en que yo lo presento esto es así. Todos tenemos un mundo material, que es qué voy a hacer, que son mis objetivos que me pongo, y cómo lo voy a hacer, que son las estrategias. El mundo material nos rige, o sea, la onda templo budista, no importa, poné todo en perspectiva, qué querés en la vida, que no me rajen la semana que viene si no cumplo las metas de ventas, digamos, ¿no? O sea, digamos, no es que el mundo material, no importa, y si te echan, vas a ser feliz, y si te echan es porque el universo así lo dispuso. No, no, el universo no dispuso nada, o sea, no quiero que me rajen, necesito pagar la hipoteca, no quiero. Entonces, el mundo material es importante. Ahora, el mundo material solo dominando nuestras decisiones es bastante seco. Entonces, el mundo espiritual, yo lo llamo espiritual, que no tiene nada que ver con religión, tiene que ver con cuál es el propósito, para qué estoy haciendo lo que hago, qué me motiva a hacer lo que estoy haciendo. Y acá no se ve bien, pero las acciones, que son los valores, así como las estrategias son lo que hago, acá son los valores, tiene que ver el cómo quiero vivir ese propósito. Entonces, el ejercicio que yo hago, les quiero dejar para pensar también, es cuán conectados con un propósito estamos en cada una de las cosas que hacemos. Y la imagen que hay acá atrás, de este señor apilando ladrillos, tiene que ver con una historia que por ahí la conocen, pero que a mí me gusta muchísimo, que es la historia de 3 personas que estaban apilando ladrillos al sol partido con 45 grados de calor. Uno tenía una cara de tujes terrible, el otro tenía una cara neutra y otro tenía una cara sonriente como si fuera el mejor día de su vida. Y un señor pasa caminando y los ve a los 3 apilando ladrillos. Y mira y dice, 3 personas apilando ladrillos, uno con cara de tujes, otro feliz de la vida, otro neutro. ¿Cómo puede ser? Se queda mirando 1 hora más, seguían haciendo lo mismo. Entonces se cruza, va el primero que tenía cara de tujes y le dice, ¿qué estás haciendo? El tipo dice, no ves, lo que estoy haciendo es obvio. Estoy apilando ladrillos, sueldo mínimo, 45 grados. Dice, ¿qué cara querés que tenga? Le dice, ¿qué cara tendrías vos si estuvieras haciendo lo que yo estoy haciendo? Bueno, te enojes, le dice el tipo, te estaba preguntando nada más. Va el segundo que tiene una cara neutra y le dice, ¿y vos qué estás haciendo? Dice, bueno, estamos haciendo una pared, venimos 10% abajo de presupuesto, venimos bien, hoy me voy a casa temprano, mi familia me está esperando, vengo bien. Vamos bien, dice el tipo. Ah, bueno. Y va el tercero que estaba sonriente y le dice, ¿y vos qué estás haciendo? Dice, yo estoy construyendo un hospital para salvar vidas. Entonces, lo interesante para mí de ese cuento, más allá de que lo conozcan o no, es que no importa qué hagas, no pasa por el cargo jerárquico, el nivel de seniority, el título de la tarjeta, sino que el principal motor en general que te empuja a tener una vida más emprendedora para mí, por eso lo pongo al final, es qué nivel de pasión hay, y la pasión tiene una correlación directa con el sentido que tiene lo que vos estás haciendo o la falta de sentido que tiene lo que vos estás haciendo. Y de vuelta, remarco esto, no tiene que ver
con el nivel y el cargo jerárquico ni el nivel de compensación. Hay gente que gana millones de dólares que son los infelices terribles y hay gente que gana 2 mangos y trabaja en una caja registradora y le encuentran sentido a lo que hacen. Pero la búsqueda de sentido es lo que en último término hace que vos estés con una sonrisa todos los días o no. Entonces, la conexión del mundo material con el mundo espiritual, porque las dos tienen que estar conectadas, porque no alcanza con ir a vender pulseritas al bolsón, ni tampoco alcanza con estar pensando, lo único que me importa es cuánta guita gané, no me importa qué laburo tengo, dónde me pagan más. El arte es encontrar la danza entre estas dos columnas de una forma en que te haga despertarte a la mañana con ganas de hacer el laburo que vas a hacer. Entonces, el ejercicio, el último que les quiero dejar, es la cuestión del qué versus el para qué, que es cuán conectados están ustedes con ese propósito noble, lo llamo yo. Y lo llamo propósito noble porque para mí la pregunta es, ¿eso que vas a hacer? Si supieras que vas a fracasar, ¿lo harías igual? Si la respuesta es sí, lo encontraste. Si la respuesta es no, entonces por ahí hay que seguir buscando. Y es muy difícil encontrarlo. No lo estoy diciendo como alguien que lo encontró, sino alguien que lo está buscando. Pero es como un arnés, yo lo llamo como un arnés espiritual, ¿no? Es como algo que te sostiene para poder, para poder guiarte. Y después sí, tratás de conseguir objetivos, vender más y todo, pero como algo para poder guiarte. Así que bueno, les agradezco mucho. Acá les dejé los 5 dilemas: escasez, abundancia, víctima, protagonista, héroe versus equipo, sabelotodo, aprendiz, el qué versus y el para qué. Así que bueno, les agradezco mucho. Estamos medio sin tiempo para hacer preguntas, estamos medio fritos, pero bueno, agradezco muchísimo el tiempo de ustedes. Gracias. Muchas gracias, Andy Freire, presidente de la Fundación Argentina de Emprendedores. Muchísimas gracias, Mariano Mayer, director general de Emprendedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. No se vayan porque yo quiero convocar al director de la carrera de comercialización, licenciado Carlos Calas. Carlos, bienvenido. Adelante. Él quiere hacer entrega de una plaqueta a Andy Freire y de unos presentes para Andy y para Mariano. Muchas gracias por haber estado en esta segunda jornada de Management y Negocios. La fotografía de rigor